Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Otros Entregables Podcast. El día de hoy estamos, y como casi siempre nos pasa, muy emocionadas de la invitada que tenemos aquí. Es alguien que admiramos muchísimo, pero bueno, sin más preámbulo y como más directas, pues nada, qué bueno que nos escuchan y pues comencemos. Sí, muchas gracias por escucharnos un nuevo capítulo y también muchas gracias a nuestra invitada por recibirnos en este momento incluso en su casa, en su lugar mucho más íntimo, entonces te agradecemos mucho por eso. La invitada que tenemos es Marielsa Castro, que actualmente es la curadora asociada del Museo Jumex acá en Ciudad de México, pero como siempre nos gusta hacer, nos gustaría que tú, Marielsa, te puedas presentar de la manera que te sientas más cómoda y como quieras que nuestra audiencia te conozca. Bueno, muy bien, pues gracias por la invitación. Es un gusto tenerlas acá en mi casa y bueno, platicarles un poco de cómo me gustaría presentarme. Como dices, me llamo Marielsa Castro. En este momento trabajo como curadora en el Museo Jumex, pero también hago parte de una cooperativa que se llama Copia, que es una cooperativa para la transformación del territorio. Si quieren, más adelante podemos hablar un poco más extenso sobre eso. También en este momento estoy en un periodo de transición, ya que soy curadora del Museo Jumex hasta el 11 de abril, porque a partir del mes de junio asumo el cargo de curadora en jefe del Museo de Arte Moderno Medellín. Entonces, bueno, esos son como a lo que me dedico, pero también, bueno, soy cuidadora de 2 perros que se llaman Lunes y Martes. Ay, qué hermoso. Soy también pareja de Felipe Guerra y bueno, amiga y de muchísimas personas. Ay, buenísimo. Pues bienvenida, Marielsa. Y bueno, la pregunta de cajón que tenemos en este podcast, que nos interesa como estar repensando la figura del arquitecte, nos gustaría preguntarte si te consideras o no arquitecta. En este momento no. Soy una persona que estudió arquitectura, sí. Jamás he practicado la arquitectura tal cual como diseñadora, es decir, nunca he diseñado, construido ningún edificio, pero si bien sí practiqué la arquitectura más en un plano de lo curatorial por los primeros años de mi carrera profesional. Ujú. ¿Y cómo fue ese momento, bueno, no sé si momento o proceso, pero de ir transitando de la arquitectura a definirte como no arquitecta o si tal vez nunca fue una definición que tú abordaste como de tu práctica? Yo creo que inicialmente sí, porque es lo que uno se acostumbra a hacer, ¿no? Ponerse todas estas categorías de lo que estudia, de lo que hace, de dónde está, de lo que trabaja, tal. Yo creo que inicialmente cuando me gradué de arquitectura, claro que me consideraba arquitecta. También el ya no considerarme arquitecta viene de un poco el rechazo a la práctica arquitectónica, ¿no? Entonces, em, si bien sí que practiqué y hice parte en algún momento como de la construcción crítica de ciertos em, estudios sí, como desarrollo de una arquitectura en particular, de una arquitectura latinoamericana. En este momento me siento muy alejada incluso de eso. Em, También creo que entre más ha pasado el tiempo, yo me gradué hace creo que 12 años de la carrera de arquitectura, estudié aquí en la Universidad Iberoamericana y entre más pasa el tiempo, más me siento alejada de la práctica, porque creo que hace 12 años no era tan consciente de lo problemática que puede ser una práctica arquitectónica, ¿no? Entonces, cuando recién salí de la universidad, no tenía como este conocimiento que ahora tengo y que he adquirido mucho gracias parte a Copia, a esta cooperativa de la que hago parte, en donde todo el tiempo nos estamos pensando y cuestionando sobre las prácticas arquitectónicas y lo problemático y lo coloniales y lo extractivistas que pueden llegar a ser. Ujú.
Sí, creo que eso es algo que de alguna manera compartimos también con Camila, ¿no? Como que estudias la carrera y como con algunas aspiraciones o pensando que hasta le hace bien con la arquitectura como a la sociedad y sí, como salvadores de nada, ¿no? En realidad, pero después justo también como que te vas en el campo profesional dando cuenta de justo de estas malas prácticas, desde la explotación laboral hasta el extractivismo, ¿no? De todo lo que representa construir algo. Y entonces, bueno, Marielsa, ya a mí me da curiosidad saber si ya tenías como todas estas curiosidades de arquitectura, ¿verdad? ¿Cómo de alguna manera volteaste a ver la curaduría? O sea, ¿cómo nació ese interés por esa área? Creo que mi vida en general ha sido muy circunstancial y muy como esporádica y muy como, Fue pasando. sí, fue pasando. O sea, a lo mejor parecería que yo tengo como una línea muy definida que es a donde yo quiero llegar a ser, pero la verdad es que no tengo ni idea. O sea, como que ha ido sucediendo y soy muy afortunada y privilegiada de en donde estoy, a dónde voy y cómo ha sido, ido creciendo mi carrera profesional, pero realmente no creo que yo lo haya tenido claro. Para empezar, decirles que yo estudié medicina 3 años. Entonces, yo vengo de la duda. Yo estudié medicina 3 semanas. ¿En serio? Sí. Bueno, hay alguna conexión rara entre medicina y Sí, arquitectura, siempre pasa, siempre pasa. pero creo que es un tema y eso es lo más perverso de todo y es que son las carreras más difíciles, Sí, las ahí más hay algo, exigentes, ¿no? hijo. Hay algo como de querer ser como esta persona que puede todo, ¿no? Entonces, bueno, empezar diciendo eso, después mi papá es arquitecto, claro que había ahí obviamente una admiración, admiro profundamente a mi padre y fue de las primeras personas que estudió una carrera profesional en Mexicali. Yo soy de Mexicali, que es una ciudad en este momento pues no tan pequeña, pero es una ciudad muy joven. Tiene un poco más de 100 años. En el momento en el que mi papá estaba estudiando el que le tocaba estudiar una carrera universitaria no existía en universidades en Mexicali. Entonces él vino a la Ciudad de México a estudiar arquitectura, regresa, fue el primer director de la Escuela de Arquitectura en Baja California, después fue rector de la Universidad de Baja California. Entonces, bueno, obviamente ahí yo tengo una admiración y claro que existía una relación cercana a la arquitectura a través de mi padre, a pesar de que él después se convirtió sobre todo en académico y como gestor, más que en diseñador. Entonces, después de que me doy cuenta que la medicina definitivamente no era lo mío, decido estudiar arquitectura. Decido estudiar arquitectura y tengo como una especie de contradicción si les hablo como de cómo fue mi vida de estudiante como arquitectura. Por un lado, siempre he tratado de ser muy buen estudiante, ¿no? Tenemos como el trauma de ser la mejor estudiante y Responsable, todo, responsable. Yo sí. soy muy obediente, cada vez menos y cada vez trato de serlo menos, pero siempre fui muy obediente, ¿no? Y la estudiante de buenas calificaciones y tal. Cuando llegué a la escuela de arquitectura me empezó a costar muchísimo porque es un nivel académico en el que yo no estaba preparada y por lo tanto, y tampoco es que yo honestamente yo no soy buena diseñadora. Eso me di cuenta muy rápido. Mis grandes amigos de mi generación, que hasta la fecha digo lo que mejor me llevé de la escuela de arquitectura son los amigos que tengo el día de hoy, ¿no? Es lo único que me llevo de ese proceso de pedagogía de la crueldad que tiene la arquitectura. Em, y realmente iba pasando el tiempo y me daba cuenta que yo no era tan ágil como mis otros compañeros, pero en cambio tenía como otras habilidades, ¿no? Como por ejemplo siempre he sido muy buena organizando y organizando eh, eventos académicos, culturales, siempre he sido buena como para temas como de historia, investigación. Entonces empecé como a irme hacia más ese lado, entonces fue muy, muy evidente cuando me gradué, el día que yo estaba entregando mi proyecto final, que aparte la pasé pésimo, o sea, los últimos 3 años yo la pasé muy mal en la escuela de arquitectura porque yo ya sabía que yo no me iba a dedicar al diseño, pero tenía que terminar, ¿no? Y no había otra opción de terminarla más que hacer un edificio de multiusos, oficina, de no sé cuántos miles de metros cuadrados, detalles constructivos, cortes por fachadas, o sea, cosas que
¿no? Es como como álgebra, ¿no? O cosas que nunca en la vida vas a volver a usar, pero bueno, ahí estabas tú, haciendo todos estos detalles, maquetas, modelos, dificilísimo. Pero bueno, entonces me graduó y en ese mismo día em, tenía la presentación del proyecto y me encuentro con Carlos Bedoya, que Carlos Bedoya es socio de productora y tienen este proyecto que se llama Liga, Espacio para Arquitectura. Yo ya sabía este proyecto, era un proyecto que me interesaba, entonces en ese momento yo conocí a Carlos porque daba clases en la escuela y tal, y digo, Carlos, acabo de titularme, me gustaría entrar a Liga. Y me dice, ¿a Liga? ¿No te gustaría entrar a productora? Y yo, no, a Liga. Y me dice, bueno, pues te vamos a tomar en cuenta. Como a las 3 semanas, la que estaba en ese momento como de coordinadora del proyecto de Liga, se va y me habla y entro a Liga. Y estuve ahí dirigiendo el proyecto 3 años. Entonces, nunca pasé por un estudio de arquitectura, nunca tuve prácticas de diseño, siempre fui curadora, o sea, desde Como el que se día dio. 1. Sí. Y así, entonces empecé con este proyecto, que es un proyecto bien interesante, la verdad es un proyecto que aún quiero y admiro mucho. Creo que hacer un proyecto como de pensamiento crítico de arquitectura en México en ese momento, Liga debe tener por ahí 15 años, yo creo. Em, Fue importante, ¿no? Y es un proyecto importante. Entonces, a partir de Liga, empecé a conocer pues otras formas de hacer. Esas otras formas de hacer son organizar exposiciones, escribir textos críticos, hacer lo que ahora entiendo que es también no solo como la dirección de un espacio, sino la curaduría de un programa, ¿no? Elegir a los arquitectos que iban a estar presentando en el espacio, hacer eventos de programación pública, o sea, simplemente yo ya estaba haciendo curaduría, ¿no? Ujú. Y, o sea, es curioso porque en otros casos que hemos tal vez platicado con personas que se dedican a la curaduría, nos dicen, bueno, es que yo en la carrera ya estaba tomando mis cursos que me iban llevando hacia allá, o tomaba las materias electivas que me llevaban hacia allá. Pero en tu caso fue como termina la carrera y dejo todo eso atrás y empiezo como con este otro lado. Eso me parece muy interesante en lograr tener, o sea, ahí se ve un poco lo que comentabas de lo circunstancial tal vez, de justo estar en ese momento y platicar con la persona correcta bueno, no sé si correcta, pero en ese momento era la persona con la que Sí. te permitió ir hacia ese camino, ¿no? Y sí lo tenía claro, ¿eh? O sea, a pesar de que a lo mejor ahorita digo, pues fue una gran oportunidad la que me sucedió para poder estar en Liga, eh, yo sí tenía claro que no quería dedicarme al diseño. Y sí empecé, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Me tomaba más clases de historia, más clases de crítica de arquitectura, pero pues de todas maneras tenía que entregar Sí, hay que titularse proyectos así, ¿no? Sí. pues sí. O sea, yo había escuchado en algún momento como de a veces no es de que sepas exactamente lo que quieres, sino con saber lo que no quieres, Ujú. también Ya es un encuentras paso grande, respuestas. sí. 100%. Creo que mi vida más bien se ha ido así. Sé lo Ujú, que no quiero y a partir de eso tomo decisiones para buscar otras posibilidades. ujú. Sí, es nice. O sea, sí me gusta. O sea, creo que sí, sí se asemeja. O sea, en muchos casos creo que nuestras historias también se pueden relacionar con buscar Sí. lo que no Y queremos. ustedes son arquitectas ambas, ¿cierto? Sí, sí, ambas estudiamos Y arquitectura. se conocieron ahí. Nos conocimos trabajando en una oficina de Ah, arquitectura. Sí, 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 sí. Pero, o sea, creo que al menos en mi caso, yo me di cuenta después de 5 años trabajando en la oficina de arquitectura que no quería diseñar. bueno, te tomó un poquito más, Me tardé un pero poquito todos y llegamos ahí. fue mucho Sí, sufrimiento, pero ya llegué ahí. O sea, ya sí. estoy ahí. Creo que Creo Cari. que a mí me tocó conocer más a Camila en ese punto. Pero a mí me pasó de alguna manera similar como lo tuyo. O sea, yo como que quería estudiar historia del arte, pero me dijeron así a mi familia de, no, te vas a morir de hambre, estudia algo más así como estructurado y entonces arquitectura parecía como la mejor opción. Pero también mi papá no es arquitecto, pero tenía como algunas obras, o sea, como que tenía su maestro y como que así. Entonces me llevaba la hora y como que decía, sí está nice, pero no tanto. Ay, como que decía, no, no me veo aquí dirigiendo como estas cosas y así, pues ya se fueron dando. La vida también te pone en lugares donde tienes que estar a veces, ¿no?
Entonces, pues ya, pero sí, creo que yo estaba un poco más así. O sea, creo que en parte por eso por esas crisis o cuestionamientos es que comenzamos este proyecto, porque queríamos ver y nos fuimos dando cuenta, como teniendo estas conversaciones con otras personas, que a muchos y muchos les pasaba algo similar, como que en algún momento dijeron, porque la arquitectura no, o sea, creo que nunca o sea, tal vez sí hay algo de la arquitectura que sí apasiona algo, pero no es el diseño. O muchas personas que les pasaba algo que tal vez es lo que mencionaste tú, a mí también creo que me pasó, como darse cuenta que el taller de proyectos tal vez era lo que menos disfrutaba de la carrera. Y en el podcast ha pasado mucho eso, que los perfiles que tenemos es bastante común que hay como una crisis en el taller de proyectos o una crisis en el diseño y ver, hay muchas personas que de hecho dicen exactamente lo que dijiste tú, es que yo creo que no soy buena diseñando. Sí, Y es importante reconocerlo y a partir de eso ir viendo, abriéndose camino hacia otros lados de cómo llevar la práctica o el quehacer profesional hacia lados que no necesariamente son ese, que es mucho más encasillado tal vez, o la manera en que nos enseñan que así debe ser la práctica arquitectónica. exacto. Y de ahí, Marilelso, ¿hiciste una maestría o seguiste? ¿Qué pasó después de Entonces, Liga? entonces ahí, a ver, en Liga estuve 3 años, que fue, yo creo que de los trabajos que más he disfrutado, como en términos, como dicen ustedes, la verdad es que las prácticas en despachos de arquitectura pueden ser hipertraumáticas a nivel de explotación laboral, ¿no? Sí. Dejemos claro eso. En cambio, Liga era súper flexible, ¿no? Entonces yo entré como a un mundo laboral, porque fue mi primer trabajo formal, em, en donde tenía muchísimas libertades y gran parte de mi trabajo era una labor como más social, ¿no? De estar con gente, de organizar eventos, que es algo que me gusta y se me da y lo hago bien, ¿no? Entonces creo que fue un crecimiento importante para mí a nivel profesional, pero obviamente también, a ver, Liga es una plataforma que tiene no solo una limitante en términos de metros cuadrados. En ese momento estaba en Insurgentes, en la colonia Roma, en un espacio de 16 metros cuadrados, un espacio bellísimo, un edificio de Augusto Álvarez. em, entonces era esto, ¿no? Como un espacio de 16 metros cuadrados que obviamente nos hacía pensar muchísimo, reflexiones en torno a la arquitectura, pero bueno, también llegó un momento en el que para mí fue suficiente, ¿no? Uno empieza como a notar que ya. eh, el paso a seguir como esta buena estudiante que soy, pues es irse a una maestría, ¿no? ¿Y a qué universidad me iba a ir? Pues a lo mejor del mundo. En ese momento lo que uno piensa que es la mejor del mundo, es Harvard. Entonces me voy a la Universidad de Harvard a estudiar un programa que se llama Art Design in the Public Domain. Es una, o sea, si lo traduzco o lo trato de explicar es bien ambiguo, pero básicamente es una maestría de arte en una escuela de arquitectura. Em, a mí me interesó por varias razones. Había un artista muy importante que dirige el programa que se llama Krzysztof Goditsko, em, y fue una maestría que por un lado me hizo irme hacia el lado del arte contemporáneo, que se lo agradezco enormemente. Me hizo también interesarme por Latinoamérica. Algo me pasó, ahorita regresando a lo que tú dices, algo me pasó a mí en Estados Unidos que definitivamente supe que no era ahí y que no era Harvard donde yo quería estar, ¿no? O sea, pero ese tipo de cosas que pasan cuando te das cuenta que qué es lo que no quieres, me han hecho tomar una serie de buenas decisiones, ¿no? Como entonces, como empezar, mi tesis de maestría fue sobre museos que investigan procesos de memoria. Es decir, el Museo de Derechos Humanos de Chile, que estudia como toda la dictadura pinochetista, o aquí existe un museo que es el Museo de Memoria y Tolerancia, que es un museo súper raro porque no aborda temas sucedidos en México, sino otros genocidios. Pero por ponerles un ejemplo, yo estaba interesada en entender a nivel curatorial, museográfico, discursivo, cómo los museos de memoria estaban, por un lado, construidos en términos arquitectónicos, aún todavía tenía como un pie en tratar de entender como la arquitectura de estos espacios de memoria. Es un tema que hasta la fecha me interesa.
este tema me hizo conectarme con... Cuando estaba en la maestría me gané una beca del Rockefeller Center for Latin American Studies, que me becó para irme a 4 países latinoamericanos. Era mi primera vez en Latinoamérica. Entonces está muy fuerte, ¿no? O sea, yo siendo mexicana, habiendo viajado a Estados Unidos, a Europa, pues varias veces, que nunca había estado en ningún país latinoamericano. Entonces me tuve que ir a Boston, a Harvard, para darme cuenta que lo mío estaba para abajo y no para arriba, ¿no? Entonces hice esta investigación. Gracias a esa investigación fue que conocí a mi pareja, Felipe, que es colombiano. Y bueno, eso me cambió la vida en muchas cosas, ¿no? Por un lado, yo había entendido que tenía otros intereses, que era el arte, las prácticas museográficas o museológicas. Y bueno, y tenía un interés muy particular en Colombia, porque Felipe, mi pareja actual, está en Colombia, ¿no? Entonces todo eso como que fue pasando de nuevo como de una manera casi, pues, circunstancial, y por eso como que mi vida se fue un poquito más para allá. Órale. Sí, creo que el tema de darse cuenta dónde no estar va a ser La como la constante. constante tal vez aquí en el capítulo. Y, o sea, en este momento de que ya estás viendo Latinoamérica, me imagino que te hace nuevamente cuestionar y entiendo, dónde no quieres estar, pero hacia dónde te va llevando donde sí quieres ir. ¿Cómo te vas dando cuenta de eso para ir luego llegando, voy a ser curadora de arte contemporáneo en este Em, contexto? Algo importante decir, nada más para ponerlas en contexto, cuando yo estaba viviendo en Cambridge, en Boston, em, fue la primera vez que ganó Trump, ¿no? Entonces también para que entiendan lo que estaba sucediendo como a nivel contexto, Estados Unidos, racismo, clasismo. Entonces, por un lado eso, ¿no? Entonces, bueno, por mi situación de haber conocido a mi pareja actual, y por la decisión de saber que no quería seguir en Harvard o en Estados Unidos, de hecho, porque yo nací en Estados Unidos. Eso es una condición también muy particular de la gente que somos de frontera. Es muy común que tengamos doble nacionalidad. Sí. Entonces, yo siempre pensé que iba a terminar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque es lo que el sueño americano, porque lo que todo el mundo piensa que debes de hacer, ¿no? Entonces, yo me fui a Boston pensando que no iba a regresar a México, sino que iba a seguir allá con Sí. otro tipo de práctica. Pero es allá donde me doy cuenta que digo, no, esto no es lo que yo quiero, no me siento cómoda en este país, me siento, a pesar de ser estadounidense, que nací allá, eh, me sentía siempre extranjera, ¿no? Y inmigrante, y violentada, ¿no? Y racializada, y todas estas cosas. Em, entonces, bueno, da la oportunidad, yo me gradúo de la maestría, de hecho me quedé un poco más de tiempo trabajando en Harvard en el área de exposiciones, pero lo veía también como algo temporal. Em, Decido mudarme a Colombia. También, obviamente, yo ya ahí muy enamorada, no solo de Felipe, sino de Latinoamérica también, y con esta investigación sobre los procesos de memoria. Colombia estaba pasando por un proceso, justo estaban como firmando el acuerdo de paz, había como muchísima emoción de que este país realmente estaba llegando a un punto importante. Digo, que ahorita podemos hablar, obviamente sigue con un tema de violencia tremendo, yo creo que hubieron muchos avances, pero pues no es que llegó la paz y todo cambió, ¿no? Em, entonces me voy a Colombia y bueno, ahí empieza como mi relación con Colombia. Em, También un poco buscando como oportunidades, o sea, las maestrías, o en mi caso la maestría lo que hizo fue abrirme como otras posibilidades, ¿no? Si bien a lo mejor en ese momento yo pensaba que yo iba a ser la curadora de arquitectura latinoamericana, pues ya ahí ya había otra posibilidad y era arte, ¿no? Entonces empiezo como a aplicar y de nuevo, circunstancial, de buena suerte, me llaman para una entrevista en los museos del Banco de la República. Igual para poner en contexto, Colombia
es un caso bastante atípico en términos de arte porque el Banco Central es uno de los mayores promotores del arte. Es decir, el Banco Central es el que tiene la mayor cantidad de museos, la mayor cantidad de teatros, la mayor cantidad de salas de música, tiene sedes en 32 ciudades, o sea, es como un brazo súper fuerte del arte contemporáneo. Entonces, me conseguí un súper trabajo, o sea, fue así como muy rápido. Yo llegué en agosto, en septiembre empecé con estos procesos de entrevistas, procesos larguísimos, complicadísimos, te venían a hacer visitas a tu casa, exámenes psicológicos, psicométricos, o sea, una locura. Em, pero bueno, me gano el puesto. Y el puesto era algo que honestamente yo nunca había trabajado en esa posición, ¿no? El puesto es em, jefe de servicios al público y educativos de los museos del Banco de la República. En particular, yo tenía que organizar la programación pública y la programación educativa de 3 museos. Estos 3 museos eran el Museo Botero. Botero hizo una donación importantísima a los museos del Banco de la República de obras de su autoría, pero también obras de arte internacional muy importantes. El Museo Casa de Moneda, que este fue bien interesante, que es el museo de monedas y billetes de Colombia. Entonces, gracias a esta experiencia yo aprendí un montón de historia de Colombia, porque es contar la historia de Colombia a través de las monedas y los billetes. Y la colección de arte. La colección de arte también es enorme, es desde el siglo XVI hasta arte contemporáneo. Y hay un museo en particular, que es el Museo de Arte Miguel Urrutia, que sobre todo se enfoca en arte contemporáneo. Entonces, esa primera experiencia, estuve en los museos del banco casi 3 años, esa primera experiencia fue como mi eh, como la primera vez que trabajé en ese nivel de infraestructura de museos, ¿no? Y me hizo darme cuenta que hay una parte en los museos y en el arte contemporáneo, que es el arte educación, que me interesa muchísimo hasta la fecha, los procesos pedagógicos, cómo tienes... Mi rol en ese museo era básicamente hacer una conexión entre el público y lo que se está exhibiendo, ¿no? Entonces ahí pasan 1000 cosas, ¿no? Desde visitas con niños, talleres, procesos de pedagogía con el público, entender quiénes son los públicos, cómo acercarte a ellos, ¿no? Entonces se me abrió un mundo que me encantó. Sí, la verdad fue una experiencia increíble. Obviamente yo estaba pues por primera vez viviendo en Colombia. Tuve la suerte de pues tener como unos primeros 3 años muy bellos en Colombia. Em, pero bueno, también importante, ahora que estábamos hablando de lo que no queremos, em, los museos del Banco de la República, al ser una institución que depende de un banco central, son súper rígidos en términos de estructura, jerarquías, machismo, patriarcado, permisos. Entonces, obviamente, estoy muy agradecida como con mi paso por el Banco de la República, pero también hay que decir que fue difícil, ¿no? O sea, como a nivel de, pues, hacer las instituciones en general, ¿no? No voy a decir, todos los museos tienen ciertas burocracias con las que después de un tiempo es difícil luchar, ¿no? O sea, como que más bien tú te tienes que acostumbrar a ellas. Sí, me imagino. Ujú. María Elsa, y como que veo, más bien te escucho y me doy cuenta que casi me atrevería a decirlo que lo tuyo es mucho el programa público. O Sí, sea, me como que encanta. siento que, y ahora como pensando en dar el salto al Jumex, ¿cómo fue eso? Porque allá es donde, bueno, está acá en México y me gustaría saber un poco como de esa experiencia porque veo como muy repetido eso, ¿no? Como que creo que gran parte de tu aportación al Jumex ha sido también como el Sí, programa público, abrir ¿no? más espacio. Abrir a un público más diverso de personas que, o sea, lo que se me hace bonito y bueno, ya ahorita tú desarrollarás un poquito más, pero como que a veces se siente que el arte contemporáneo o el arte en general es como para
para cierto público, como De más nicho. académico, como con una cierta jerarquía social, pero abrirlo como a diversificarlo a la gente local, ¿no? O sea, me parece como muy atinado. Pero bueno, me gustaría que nos ayudaras a desarrollar un poquito más cómo fue ese salto. Sí, totalmente de acuerdo. A ver, los museos de arte contemporáneo, en general los museos pueden llegar a ser exclusivos, ¿no? Y segregan, ¿no? De alguna manera, muchos museos tienen estas barreras físicas o invisibles que no toda la gente se siente cómoda a ir. Eso es algo que justo trabajar como en la parte de educación o de programación pública me hizo entender rápidamente, y como justo muchos de los programas que hice en los museos del Banco de la República y los que he hecho ahora en el JUMEX se han encargado de tratar de romper esas barreras, ¿no? En los museos del Banco de la República hicimos un proyecto muy bello que se llamaba Un lugar en el mundo, que lo que intentaba era atraer a esas poblaciones que normalmente no visitan los museos y hacerles un programa especial, ¿no? Un programa a largo plazo, un programa dedicado a estas comunidades. Entonces trabajamos, por ejemplo, en Colombia con la Red Comunitaria Trans, que eso es un grupo de mujeres trans que ejercen la prostitución, y fue como un proyecto súper bello que terminó en una exposición. Entonces, algo que me estaba pasando también, aparte, era que no solo hacía la parte de la programación pública y la educativa, sino también ya tenía un pie en exposiciones, ¿no? Entonces ya estábamos siempre de la mano con el equipo de curaduría del banco, pero ya estábamos haciendo, por ejemplo, salas pedagógicas dentro de la sala de exposiciones. Entonces empezamos como a crecer este vínculo entre pedagogía y exhibición, ¿no? Entonces empezamos a hacer como proyectos pedagógicos, pero también proyectos expositivos. Entonces como que se empezaban a mezclar las áreas entre curaduría y pedagogía. Em, También trabajamos, por ejemplo, con un grupo de afrocolombianos, con muchos grupos de niñeces, ahí, por ejemplo, fue mi primer acercamiento a grupos con ciertas discapacidades. Entonces, por ejemplo, aprendí lengua de señas, em, que es una locura, pero no sé si ustedes sabían, pero yo sé lengua de señas mexicanas porque tengo una prima sorda, pero en cada Cambia. país es distinto, ¿no? Diferente, Entonces yo sí. de que, pues obvio, puedo hablar en lengua de señas, pero no, llega a Colombia es de que tienes, muy similar, pero tienes que aprender el nuevo abecedario. Em, bueno, entonces, a partir como de estas experiencias como pedagógicas, pero ya un poquito también con el pie en lo expositivo, y sobre todo entendiendo las posibilidades del arte contemporáneo. Si bien estoy de acuerdo, el arte contemporáneo puede ser difícil de acceder y pertenecer a pues sí, a una burbuja, a un estrato social, a un cierto tipo de gente. También tiene la capacidad de pensar en cosas y hablar de ciertas cosas que no son fáciles de hablar, ¿no? Entonces, como yo creo mucho en la capacidad del arte de podernos hacer pensar, reflexionar de otras formas. Em, entonces, después de Colombia, que dejo el banco, sobre todo porque yo tenía que regresar a México. Tenía que regresar a México porque las becas que me becaron para estudiar en Harvard me permitían Esas estar. restricciones ahí Ajá. de, ajá. En ese momento mi pareja también estaba como en búsqueda de un cambio, entonces nos vino súper bien el, el pensar para mí volver a México y venirnos a México. em, y en ese momento fue también cuando empezamos Copia. Entonces como que todo se unió. Entonces empezamos a hablar de qué manera se podía practicar de otra forma distinta, ¿no? De una forma más horizontal, de una forma más como amable, cariñosa, empática. Y por eso es que surge, y empezamos, bueno, y él empezó con esta investigación súper profunda de las prácticas cooperativas. Las prácticas cooperativas en función es eso, ¿no? O sea, es reunirte con una serie de personas bajo los mismos em, entendimientos de que todos estamos aportando no de la misma manera, pero sí al mismo nivel. Y empezamos Copia en Bogotá, nos mudamos a México
y continuamos copia acá. Entonces sí se relaciona un poco en lo de copia con, o sea, lo que yo he visto al menos de copia son estos más del lado de los talleres, que por lo que entiendo casi todo lo hacen en línea, ¿no? Sí se relaciona también con tu interés de reflexionar de manera como colectiva, de abrir los procesos, de esta parte un poco más educativa, pedagógica, con lo que hacen en copia. Totalmente, sí. Ujú. Sí, Copia es interesante y ahora podemos hablar sobre este proyecto, pero Copia empezó como una cooperativa de arquitectura, cuando todavía nos creíamos arquitectos en ese Ujú. momento, o nos llamábamos arquitectos. Y empezó con una convocatoria abierta que hicimos en Bogotá, porque en ese momento estábamos como un poquito en la transición, que nos mudábamos a México. Y esta convocatoria lo que obviamente a lo que atrajo fue a más arquitectos, porque al final, o sea, realmente yo estoy rodeada de arquitectos y arquitectas, ¿no? Mis grandes, grandes, grandes amigos son arquitectos y arquitectas, eh, y eso pasó también. Estoy casada con un arquitecto, ex arquitecto, mi papá es arquitecto, o sea, como que somos bastante endogámicos en ese sentido, Sí. pensaría, ¿no? Em, y bueno, lo que sucede después es que llegan arquitectos, pero muy rápidamente empezamos a entender que no queríamos ser una cooperativa de arquitectura, sino queríamos em, romper el tema de las disciplinas también, ¿no? Como ya no definirnos como una disciplina, al contrario, lo que nos interesaba más era la forma de practicar o la forma de hacer. Entonces, en ese momento se unen asociados de Colombia, luego nos venimos a México, abrimos otra convocatoria y se agregan otras personas ya como un poquito más diversas, con otras formaciones a Copia. Y Copia, como bien dice, sí, sobre todo tenemos esta práctica pedagógica que es hacer laboratorios en línea, en donde sobre todo se ha estudiado la decolonialidad y la decolonialidad territorial. O sea, es decir, muy rápido nos dimos cuenta también que la arquitectura es una práctica completamente colonial y que lo que nos interesaba era entender como el por qué, ¿no? Y por qué y desde cuándo. Y por eso empezamos estos laboratorios que si bien les llamamos laboratorios porque tampoco es que son seminarios, ni conferencias, ni cursos, ¿no? O sea, nos reunimos a pensar juntos y a pensar juntos y juntas sobre cómo es que la arquitectura ha impactado de tal manera, pero también qué otras formas de hacer hay, ¿no? Entonces, qué otras formas autónomas, por ejemplo, hay de poder vivir, practicar, hacer, que no sean tan violentas. ¿Y cómo ha sido sostener ese proyecto? O sea, ¿siempre ha sido como un proyecto que llevas aparte de tu participación en ciertas instituciones? ¿O? Súper difícil, Sí. súper difícil. A ver, siendo muy honesta, el proyecto empieza cuando nos mudamos a México, eso fue en el 2020. Yo estaba 100% convencida en ese momento que es lo que quería hacer en términos profesionales, que quería como alejarme de las instituciones, que quería empezar mi práctica independiente, autónoma, eh, cooperativa. Em, Duré un año como trabajando de tiempo completo en la cooperativa y rápidamente me entró una angustia económica terrible. Sí, claro, es que sí es difícil Sí, que no deje, o sea, como vives en sí. una estructura capitalista que sí te come. Ujú. Sí. Y la verdad es que yo no soporté la angustia económica y por eso fue que empecé a buscar trabajo y por eso Llegaste a soy asociada, curadora asociada del Jumex. Este, entonces lo que sucede cuando, a ver, el Jumex es un museo que desde que se creó hace 11 años ha sido como un referente en el arte para mí, ¿no? Entonces es un museo que yo siempre he admirado muchísimo desde antes de trabajar en él. Es un museo que lo he visto crecer, por el que han pasado muchos amigos muy queridos. Es un museo por el que ha pasado muchísima gente muy talentosa. Em, y cuando veo, bueno, entonces después de esta angustia económica que me doy cuenta que sí es la forma en la que yo quiero practicar, pero no me alcanza para pagar una renta, digo,
necesito regresar como un poco a lo que me gusta hacer y hago bien también. O sea, trabajar en museo es algo que disfruto mucho y que me gustaría hacer toda la vida, si se me permite, ¿no? O sea, como es donde me siento mejor. O sea, a mí estar en los museos me gusta, lo disfruto, creo que tiene un potencial enorme. Los museos son como un espacio para pensar, para hacer, para incluso procesos pedagógicos, experimentar, ¿no? Entonces veo que hay una convocatoria abierta para curadora, aplico y de nuevo, ¿no? Me saco esta convocatoria y empiezo a trabajar siempre con un pie en la programación pública, en la programación comunitaria y en las exposiciones, ¿no? Entonces, parte de mi propuesta al entrar al Jumex era seguir un poco este proyecto que empecé en los museos del Banco de la República, que era trabajar como con comunidades específicas eh, y vínculos a largo plazo, ¿no? Esa fue mi propuesta en la entrevista con el curador en jefe en ese momento y la coordinadora de educación de ese momento. em, y eso fue lo que hice. Entonces, en cuanto llegué al Jumex, empecé este proyecto que se llama Museos en Común, que básicamente lo que hacemos es hacer relaciones de largo plazo con nuestros vecinos. Ujú. Sí, hemos visto algo, o sea, al menos lo que yo conozco, o sea, sé que tú, Cari, también conoces más del proyecto, es los vínculos que han hecho con un mercado Ujú. cercano. Y cómo fue todo, o sea, yo pensé que era algo que tal vez fue naciendo en el proceso, no sabía que era algo que casi que fue como tu carta de presentación y decir, yo quiero hacer esto, y me imagino que en gran parte por eso también lograste entrar al programa o bueno, al museo. Em, pero ¿cómo fue que se fue desarrollando esta idea de vincularlo con la comunidad local y no tal vez llevarlo como, bueno, el museo se quiere abrir hacia otras zonas de la ciudad o hacia este tipo de públicos? ¿Cómo fue que lo decidiste? No sé si fue por estas reflexiones territoriales que estaban haciendo. Sí. Ujú. No fue así tan claro, Ah, ¿eh? ok. No, suena que ya lo tenía todo listo. No, para Ah, nada. Ha sido un proceso. A ver, el proyecto empieza en cuanto yo entro al museo y lo primero que hacemos, hay que decir que este proyecto es un proyecto que siempre se hizo entre áreas, ¿no? Entre el área de educación y el área de curaduría, si bien bajo mi liderazgo, sí, pero con todo el apoyo del curador en jefe, de ujú, Kit Hammonds, y que ahora tiene el apoyo de la institución. También es un proyecto muy atípico, por lo cual no fue sencillo. ujú, Em, pero lo primero que hicimos fue, lo primero en ese momento fue, ok, bueno, si vamos a hacer un proyecto comunitario, a mí hay algo que me pasaba mucho con ir a trabajar al Jumex y era que no entendía el contexto. ujú. El contexto inmediato es Sí. súper raro, ¿no? Entonces está ubicado en esta cosa que ahora le llaman Nuevo Polanco, lo digo entre comillas porque no es Nuevo Polanco, es la colonia Granada. Ujú, Y la colonia Granada es una colonia que lleva mucho tiempo ahí. ujú, Lo que pasa es que el proceso de gentrificación y desarrollo que hicieron a partir de los museos y de Plaza Carso y de todo lo que se desarrolló ahí, lleva 10 años, 11 años, pero la colonia Granada que sobre todo eran, o sea, sí es verdad que era una colonia sobre todo industrial, pero también hay vivienda y hay espacios que llevan muchísimo tiempo ahí. Entonces, lo primero que hicimos, en ese momento estaba trabajando con Sofía Santana, que ella es parte del equipo de educación, y le digo como, pues vámonos a caminar, a entender qué es esto, ¿no? O sea, entender cómo hasta dónde llega como esta burbuja inmobiliaria, ¿no? Como entender un poco qué está pasando, quién es la gente que vive aquí, empezar a conocer a los vecinos, a hablar, tal, no sé qué. Y así estuvimos como meses caminando. ujú, Em, y empezamos a notar pues ciertos cambios entre lo que se le llama Nuevo Polanco, la colonia Granada y la colonia Pensil. Que la colonia Pensil también está al lado, es una colonia que también es de otro estrato económico. Y lo que me pasó con la colonia Granada es que tiene estos cambios bien duros en muy poquito distancia, en muy poca distancia, ¿no? Entonces tú caminas, por ejemplo, 1 kilómetro o 500 metros del museo y ya tienes otro estrato. Y nos interesaba eso, ¿no? Como entender em, si este otro tipo de vivienda o de personas que
que viven en la Colonia Granada tenían interés de ir al museo, si lo conocían, si no y tal. Entonces, en búsqueda como de un grupo de personas con quien trabajar, llegamos al Mercado Granado. Y el Mercado Granada es un mercado que acaba de cumplir 62 años. Es un mercado por el que han pasado 4 generaciones. Es un mercado que ha estado ahí desde antes que se entubara el río San Joaquín. O sea, antes era un mercado ambulante. Y bueno, ahorita pues llevamos 4 años de relación con el mercado. Fue súper difícil el proceso de vinculación. Los procesos comunitarios son bien duros y tienes que tener mucha paciencia y mucha flexibilidad y mucha disposición de estar. Entonces lo que hicimos es íbamos por 4 años, o a lo mejor el último año no hemos estado tan constante, pero por 3 años fuimos una vez a la semana. Una vez a la semana, inicialmente a hablar con la gente, a conocerles, a entender sus dinámicas, a empezar a imaginar proyectos, procesos, hasta que cuando por fin estuvimos listos, lo hicimos. Y los siguientes años fue eso, seguir haciendo talleres. El tercer año también empezamos a trabajar con la escuela que está enfrente del mercado, que es la escuela primaria Maestro Antonio Caso. Llevamos un año trabajando en esa primaria, por eso hemos bajado la intensidad de los talleres en el mercado. Pero esa primaria es donde fueron los niños, o donde van los niños del mercado con los que trabajamos primeramente el primer año, ¿no? Y ahorita, sobre todo, estamos yendo una vez a la semana a la escuela primaria Maestro Antonio Caso. Entonces, creo que la intención de la propuesta que yo hice al entrar al museo, sobre todo, era decir, como me interesa tener relaciones mucho más profundas y significativas y de largo plazo con los públicos. O sea, algo pasa en el Museo Jumex, que es un museo que el 50% de las personas que nos visita es su primera vez. ¿En un museo? En el Jumex. Ah, ok. Eso quiere decir que para la mayoría de las personas va a ser su primera y su única vez. ¿Saben? O sea, es un público que no necesariamente visita. Creo que es porque la mayoría son turistas. Entonces están por primera. De paso. Entonces, como solo han ido una vez, nuestras relaciones con los públicos son súper cortitas. Hay otros que obviamente van regularmente a una programación y personas del medio, pero la gran mayoría no. Entonces, está muy bien eso, ¿eh? Yo creo que así pasa en todos los museos, pero me imagino que si tenemos esas relaciones tan cortas con ciertos públicos, entonces también tenemos que tener relaciones mucho más largas con otros públicos. Y eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Y lo que hicimos con Museos en Común. Y, o sea, ahora igual me da curiosidad saber cómo ha sido la respuesta de estas personas que han sido o con quienes han estado tejiendo estas relaciones largas, porque creo que generalmente no se tiene la visión de las personas que se vinculan con los museos de esta otra manera a partir del programa público o de un programa más de tipo educativo, pedagógico. ¿Cuáles han sido las respuestas o las reflexiones que han tenido estas personas? Pues mira, hemos trabajado dentro de la misma comunidad con distintos grupos etarios, ¿no? Entonces, algo que es importante decir es que lo más complejo de un proceso comunitario con este tipo de comunidades es la falta de tiempo. Entonces, en el Mercado Granada empezamos a trabajar con los niños, porque los niños eran los que tenían tiempo, porque los locatarios adultos no. Sí, claro. Algo que ha sido muy bello es que cuando nosotros llegamos al Mercado Granada, la gran mayoría de los locatarios no sabían que existía un museo Jumex, no sabían de la existencia del museo, ¿no? Entonces, otra gran parte importante de este proyecto de Museos en Común es que las personas del Mercado Granada y de la Escuela Primaria Maestro Antonio Caso se sientan bienvenidas en el museo, ¿no? Entonces, las primeras veces que llegábamos era como, ay, sí, miren aquí los del Museo Sidral, nos decían, ¿no? Los del Museo Mundet. Era como que se les iba la onda en qué tipo de compañía. O sea, obviamente conocen Jumex, la empresa de jugos, pero no sabían que existía un museo, ¿no? Entonces, como que
sí, es el que está, el plateado. No, ese es el Sumaya, nosotros estamos enfrente, ¿no? Entonces, como de entrada, como ubicarles e invitarles, ¿no? Entonces, después de como 6 meses, un año de invitarles, pues no iban y no iban y no iban. Solamente logramos llevar a los niños un par de veces, pero los adultos no iban porque no tienen tiempo. Pero parte del proyecto es que ellos vengan al museo, no solo ir nosotros todo el tiempo al mercado a dar talleres. Entonces, eh, lo que hicimos un poquito para romper eso fue, les hicimos una fiesta en el museo. Y para muchos fue la primera vez que fueron al Jumex. Así, ahí sí hubo tiempo. Ahí sí hubo tiempo. Y lo que estuvo muy bonito fue que cerraron el museo para que todos los locatarios pudieran venir. Nice. Y era Y un horario de funcionamiento del en museo. horario de funcionamiento del museo, y digo, fue cortito, creo que citamos a las 11 de la mañana y estuvieron ahí tal vez un par de horas, pero les pusimos la música que ellos quisieron, que fue una banda en vivo de salsa en la plaza. O sea, fue un evento muy bello, em, y seguramente muchos locatarios no han vuelto. Pero lo que a mí me ha pasado, y eso se los digo, los niños con los que trabajamos el primer año en talleres, me los encuentro comúnmente o me hablan, ¿no? Entonces llegan de que, ay, está Fátima arriba, la busca. Entonces ya subo y le doy una visita, le hago algo especial para que sienta que es su museo, ¿no? Entonces ya como encontrármelos a ellos regresando sin que yo les organice un taller, me parece una súper ganancia, ¿no? Es que, por ejemplo, pasa que los museos funcionan en horarios que no son compatibles con el horario laboral. Totalmente. Sí. Entonces, y también sé que el fin de semana es un momento muy importante para los museos, porque es cuando precisamente las personas que, no sé, trabajamos en la semana tenemos el tiempo para ir, pero en muchos casos también es elegir o descansar o pasar tiempo con tu familia o como fortalecer tal vez ciertas como relaciones y cuidar los vínculos versus ir a un museo entendido como este lugar que vas a ir a aprender, como a culturizarte o de manera un poco más intelectual. Entonces, y sé que también me imagino que son de los cuestionamientos que tuvieron en ese momento, como Claro, qué y pasa con es, el tiempo, los horarios. claro, claro, y a ver, obviamente como son comunidades que cuidamos y que les ofrecemos, o sea, les ofrecimos abrirles el museo a las 10 de la noche si es necesario. O sea, claro que al ser un museo privado tenemos ciertas ventajas, como abrirle el museo a la comunidad a la hora que quiera. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, no es solamente un tema de horarios, también es un tema de energía y de cansancio, ¿no? O sea, la gente del Mercado Granada, digo, por seguir hablando de una comunidad en específico, trabaja todos los días, De súper temprano hasta de súper. lunes a Ujú. lunes, de 7 a 7. Entonces, lo menos que quieres hacer es ir a un museo. O sea, también les entiendo, ¿no? Como lo que quieres ir a hacer es ir a regresar a tu casa, estar con tu familia o bueno, no sé, hacer deporte, yo qué sé, ¿no? O sea, como también claro que es un esfuerzo y eso es lo complejo de los proyectos comunitarios, como cómo le das el valor al tiempo de las personas, ¿no? Entonces es un poco como el intercambio al que llegábamos. Em, entonces hicimos varios proyectos, por ejemplo, hicimos unos muebles para la explanada del mercado, les rediseñamos sus logos a través de rótulos, hicimos talleres de bicicletas para que ellos mismos arreglaran sus bicicletas, que es medio de transporte y de trabajo también. Entonces, como que lo que les ofrecíamos es, a ver, el museo puede ofrecer los artistas, los materiales y todo lo que sea como en términos de recursos, ¿no? Como, y ustedes los que nos tienen que dar es tiempo. Y eso es el intercambio, ¿no? Al final. Y por el otro lado hay un intercambio de conocimientos también, pues bien importante, ¿no? El último proyecto que hicimos con el mercado fue una exposición de foto que la hicimos en uno de los locales. Súper bonito ese proyecto porque creo que es el proyecto que como que un poquito cerró la relación con el mercado, eh, porque fue un intercambio real, es decir, nosotros les contratamos a Dorian Ulises, un fotógrafo increíble, a que nos hiciera unos retratos de las personas con las que habíamos trabajado en el mercado, porque queríamos hacer una publicación. Pero Dorian es un fotógrafo que fue al mercado y terminó tomando como 300 fotos, pero preciosas. O sea, son unas fotos que
realmente reflejan, es un gran fotógrafo, realmente reflejan la vida en el mercado, ¿no? Entonces, cuando se los enseñamos las fotos a los locatarios, estaban de que, wow. Entonces, esa reacción de ver a los locatarios, ver sus fotos, dijimos, no, esto tiene más potencial, o sea, como, ¿por qué no hacemos una exposición? Y lo que fue muy hermoso es que trabajamos con un grupo de señoras, de locatarias, eh, ellas hicieron la curaduría, la museografía, ellas escribieron el texto curatorial, entonces fue muy bonito porque yo les dije, a ver, yo les puedo contar qué es lo que yo hago en el museo, invité al equipo de museografía, invité al equipo de educación, invité al equipo de montaje para que básicamente el museo le contara a las señoras cómo es que nosotros hacemos nuestro trabajo, pero ellas terminaban haciendo el trabajo que normalmente nosotros hacemos en el museo. Eh, Exhibimos en uno de los locales y fue como este evento que creo que sí fue ese intercambio, ¿no? Al final ellas nos contaban las historias del mercado y nosotros les contábamos qué es hacer una curaduría. Qué bonito. Ese tipo de intercambios son como, no sé, como que creo que es el valor agregado que, o sea, como esa huellita que estás dejando ahí en el Jumex. Y nada más como también como para también ir cerrando el capítulo. Empezaste diciendo, Marielsa, que lo que más te llevabas también de la carrera de arquitectura son las relaciones que tejiste con algunas personas, ¿no? Con algunas amistades. Y creo que eso también es algo muy constante en tu desarrollo profesional, ¿no? Como el ir cuidando y tejiendo y construyendo relaciones con diferentes grupos de personas y así. ¿Eso es algo que también te llevas a esta nueva oportunidad que viene ahora en el Museo de Medellín? Pues ojalá. Me encantaría y me gusta mucho como lo dices porque sí creo que gran parte de mi práctica ha sido tejer relaciones. 100%, ¿no? Con comunidades, con la gente con la que trabaja en el museo, con mis amigos con los que estudié arquitectura, con los artistas con los que he hecho exposiciones. O sea, justo pensaba ahorita como que la práctica curatorial, a pesar de que siempre se reconoce como el trabajo de un curador, la verdad es que un curador no es nada sin el equipo, ¿no? Entonces, sin los asistentes curatoriales, sin el equipo de conservación, de montaje, sin el equipo de educación y evidentemente sin los artistas. Entonces, algo que se me ha hecho muy bello es que cada exposición que he hecho, en la gran mayoría de las exposiciones que he hecho, me hago muy amiga de los artistas, que también pues es lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Al final poder hacer estas relaciones. Ahora con mi paso al Museo de Arte Moderno de Medellín, de lo que me aseguré de preguntar y estar súper consciente y súper segura, es que hay un gran ambiente laboral, ¿no? Entonces, estoy súper emocionada como de llegar a trabajar allá y de crecer estos vínculos y de tejer estas relaciones. También me interesa seguir llevando el proyecto de Museos en Común, aunque cambie de nombre, pero me interesa muchísimo. El Museo de Arte Moderno de Medellín tiene algo que es bellísimo y es que es una plaza pública que se llena de eventos, ¿no? Ciclos de cine, inauguraciones, conciertos, pero van de que 10,000 personas. O sea, es un museo que tiene un espacio público súper potente. Entonces me emociona mucho pensar en eso, ¿no? En cómo activarlo, qué tipo de programación se podrá hacer ahí para seguir tejiendo estas relaciones. Ujú. No, te deseamos como lo mejor en esta nueva Gracias. etapa que van emprendiendo en conjunto. Y creo que con eso ya podríamos ir cerrando con esas como buenas intenciones, buenos augurios, buenas proyecciones hacia el futuro. Y también agradeciéndote por el tiempo que nos diste, que nos regalaste ahora para esta conversación. No, gracias a ustedes por la Ujú, escucha. ujú. Creo que hablé muchísimo yo. Ay, bueno, pero es que Es eso que se trataba también. Si no estaríamos haciendo mal nuestra labor, Camila y yo. Ajá. Y Marielsa, si alguien por alguna razón quisiera contactarte porque quiere, no sé, platicar contigo de algo que le resonó mucho de lo que dijiste ahora, ¿cómo te podrían encontrar en redes o por correo? Sí, redes o correo. Digo, ahorita que estoy entre medio de Ujú. cambio de trabajo, redes es Marielsa Castro en Instagram. Mi correo electrónico es igual, marielsacastro@gmail.com.
y bueno, me encantará también escuchar la respuesta de la gente, ¿no? Sí, sí, pues ahí nosotros también te estaremos contando cómo va el episodio y a mí me gustaría también hacer como una invitación abierta a Felipe, que un día lo queremos tener aquí, aunque esté en Medellín, pues ya nos conectaremos con él, como que Claro, dije, otra personita ahí sí. que queremos ahí como conocer y saber sus puntos de vista, creo que sería muy enriquecedor. Y pues igual, gracias María Elsa, muchas felicidades por todo lo que estás logrando y pues ojalá otro día también podamos platicar en otro episodio. Y siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando con nuestros Sí, invitados, entonces pues bueno. parece mucho tiempo, 1 hora, pero se fue Sí, se rapidísimo. fue rápido. Y para el cierre, igual lo de siempre, si es que a nosotras nos quieren también contactar de alguna manera, estamos en Instagram como otros.entregables y por correo nos pueden escribir a otrosentregables@gmail.com. Muchas gracias, Cari, muchas gracias, Marielsa, y nos vemos en un próximo capítulo de Otros Entregables Podcast.